Bueno, buenos días para todas y todos. Bueno, como cada año, hoy se cumplen 26 años del asesinato brutal, que creo que hay que recalcarlo, ¿no? Aparte del asesinato, fue brutal, porque también en esa brutalidad hay un mensaje de corte simbólico, en la forma en que fue masacrado José Luis. Lo recordamos, decíamos hoy, ahí estuvimos leyendo los dos comunicados, dos documentos, uno de ARGRA, que es la organización que nuclea a los reporteros gráficos del Sindicato de Prensa Rosario, en dos registros. Uno, hoy hace 26 años, y tiene que ver con que para un montón de pibes y pibas que les interesa la comunicación, también para la sociedad en su conjunto, ya es historia, con lo cual tenemos que contar esta historia como hechos como Malvinas o como la recuperación de la democracia. Hay pibes y pibas que estaban naciendo o que se estaban criando en esta situación. Y por el otro lado, reflejar la impunidad de este hecho. En definitiva, ¿por qué lo asesinaron a José Luis? Tiene que ver con haber cumplido con su tarea periodística, la responsabilidad social de mostrar cosas que el poder, en todo su plano, político, empresarial, de los grupos concentrados, de lo que siempre llamamos el poder real, el poder fáctico, trata de ocultar. De eso se trataba el silenciamiento. Y uno podría emparentar casi como un inicio de lo que hoy conocemos como los discursos de odio. En aquel momento esos discursos se materializaron en esa brutalidad, y esto es lo que venimos a reivindicar: la responsabilidad social del trabajo periodístico, de los reporteros gráficos, y fundamentalmente recuperar la historia para que estas cosas, a propósito de esta película, que hay que recuperarla también como parte de la memoria, 1985, que está disputando en un plano artístico, es recuperar la historia y contarla al conjunto de la sociedad. Hablamos de José Luis Cabezas y hablamos de libertad de expresión, hablamos de también llevándola un poco a Rosario, a lo que acontece hoy en nuestra ciudad. ¿Cómo lo podemos traer a la actualidad para aquellos que quizás no conocieron esta persona, no la conocen de oído, ¿no? De no ser contemporáneos a él? ¿Cómo podemos hablar a esas nuevas generaciones acerca de este tema de la libertad de expresión que está tan cuestionado hoy en día? Sí, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación del conjunto de la sociedad. Bueno, nosotros lo que pregonamos desde el sindicato y desde ARGRA puntualmente tiene que ver con esto que decíamos antes, la responsabilidad social. Y la responsabilidad social tiene que ver con hacer periodismo. Y el periodismo es mostrar aquellas cosas que son de interés público. No nos interesa la vida privada de nadie. Nos interesa mostrar aquellos fenómenos, aquellos acontecimientos, aquellos eventos que impactan sobre la vida de todos y cada uno, de los hombres y las mujeres, de la sociedad en general y de la sociedad rosarina en particular. Por eso también estamos sufriendo ataques, que no somos los únicos, tampoco nos creemos el ombligo del mundo, me refiero a los trabajadores de la comunicación, a las trabajadoras de la comunicación, pero porque todo el tiempo hay violaciones a los derechos humanos. Bueno, lo que tratamos es mostrar, es también cumplir con una de las aristas que tiene que ver el periodismo, que es la cuestión de servicio, que tiene que ver con mostrar cuáles son las actividades y que después cada uno tome la decisión que quiera, pero que tenga los elementos para poder evaluar y poder tener argumentos, opiniones, reflexiones a la hora de tomar esa decisión. Hoy en la ciudad de Rosario el contexto es complejo, pero no mucho más complejo de lo que pasa en el resto del país. En Rosario se han planteado una cantidad de variables muy brutales que indudablemente nos afectan, como le afectan a todos y cada uno de los habitantes, ¿no? Que la vivimos y que nosotros intentamos con mucha responsabilidad dar cuenta en la radio, en la televisión, en la prensa gráfica, en los portales, etc. Muchas gracias. El escenario de Cabezas se da en un contexto totalmente mafioso, pero también con un escenario político fuerte que aún sigue asomándose 26 años después. Sí, claro, es importante lo que vos marcás, porque ese asesinato fue en lo que podríamos denominar, incluso hay algunos historiadores que lo plantean, ¿no?, la segunda década infame, en la época de la década del 90,
la época del menemismo más brutal, en donde la disputa de poder a gran escala dio esto y que estos sectores de poder lo evaluaron como un daño colateral y que no les importaba absolutamente nada. Yo creo que algunas cuestiones se han aprendido, yo creo que algunos aspectos se han modificado, pero tiene que ver justamente con las organizaciones sociales, los gremios, los sindicatos. Y acá hay que decir que hay un aspecto que no se ha resuelto, que es el tema de la concentración mediática. Las empresas están ausentes de este debate. Este debate tiene que ser una mesa tripartita donde esté presente el Estado, las organizaciones que representan a las trabajadoras y los trabajadores y también las empresas. La capacitación, siempre decimos que es una arista importante. La capacitación siempre recae en cabeza de los trabajadores y las trabajadoras y son, en el caso de ARGRA, en el caso del Sindicato de Prensa, en el caso del CIPREVA a nivel provincia de Buenos Aires, en el caso de la FETRACON, que es la federación que está enrolada en el marco de la CTA que conduce Yasky, en el marco de la FATPREN, que es la organización que conduce a nivel nacional enrolada en la CGT. Bueno, son esas organizaciones lo que desarrollan la capacitación. Las empresas están ausentes y todo lo contrario, a veces aceleran para mostrar a riesgo de la piel que ponen en juego las trabajadoras y los trabajadores. Y ese es un tema que tenemos que también debatir.